tenía solo 29 años. Estaba muerta y él estaba libre. Eduardo Arturo Vázquez tenía 29 años y era el baterista de la banda Callejeros cuando una bengala prendió fuego la media sombra que había en el techo del boliche Cromañón. Wanda Tadei había sido su novia cuando él tenía 20 años y ella apenas 15. El baterista tenía un cuadro de estrés postraumático desde la masacre de Cromañón. Aseguraba que no podía estar en lugares oscuros. «Te voy a matar, te voy a quemar», le gritaba el baterista a Wanda. Otra vez el fuego. Y varias veces yo le he preguntado, ¿qué te pasa? Sacate los lentes. Yo la he visto con moretones. Ponía un freno, como diciendo, hasta acá. Wanda siempre lo apañaba y lo justificaba. Ese fuego que tantas veces había mencionado Vázquez como una herramienta de odio y venganza, envolvió el cuerpo de Wanda. Ella me dice, pelotudo, y yo me paro y empiezo a hacer así, se me prende la otra mano, hizo... Así como, no, como un gas acá, no nos contactamos. Y ahí se prendió ella también, que estaba con alcohol también. Este tipo de violentos no tiene retorno. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. En la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo la mayor tragedia de la historia contemporánea argentina, él estaba sentado en el fondo del escenario, con un palillo en cada mano, mirando las llamas, viendo a la muerte a los ojos. Eduardo Arturo Vázquez tenía 29 años y era el baterista de la banda Callejeros cuando una bengala prendió fuego la media sombra que había en el techo del boliche Cromañón, a donde él estaba tocando y a donde la gente a su alrededor empezaba a morir aplastada, asfixiada, aterrorizada, entre gritos de espanto y horror. Aquella noche la muerte se llevó a 194 personas. 40 de ellas eran familiares de los integrantes de la banda Callejeros. Una era la mamá de Eduardo Vázquez, Dilba Lucía Paz, que había ido a Cromañón para ver tocar a su hijo y terminó en un cajón. Pronto se descubrió que la sobreventa de entradas había incidido de manera directa en la cantidad de muertes aquella noche. En el boliche había más gente que la que podía ser evacuada ante una emergencia. Pronto se descubrió también que los integrantes de la banda habían colaborado en la organización y cobraban un porcentaje de cada entrada vendida, por lo cual la justicia los imputó penalmente y los llevó a juicio. El debate oral, que sería apenas el primero del caso, empezó el 19 de agosto de 2008, duró un año entero y tuvo entre los acusados al propio Eduardo Vázquez y al resto de los miembros de Callejeros. Fue un periodo dramático para todos los que estuvieron presentes en la noche de la masacre y para los que perdieron a alguien allí. El baterista estaba en las dos situaciones. Sin embargo, aquel primer juicio terminó en agosto de 2009 con una absolución para los integrantes de la banda. El proceso fue doloroso y complejo para todos ellos, pero en el camino, Eduardo Vázquez tuvo una buena noticia. Recuperó una vieja relación con alguien de su pasado. Wanda Tadei había sido su novia cuando él tenía 20 años y ella apenas 15. Ese vínculo, al borde del abuso, había empezado cuando la adolescente todavía cursaba la escuela secundaria en el colegio Mariano Moreno, en el barrio de Almagro. La relación había tenido un final abrupto ante la intervención de Jorge Tadei y Beatriz Regal, los padres de Wanda, que se habían dado cuenta de que Vázquez consumía drogas. Jorge Tadei, el papá de la joven, recordaría años más tarde ese momento, en una entrevista televisiva. Me dice, mirá, está saliendo, hay un pibe que anda atrás de Wanda, pero ese pibe se droga, está con el tema droga, eso me asustó. Y un día que vino a casa lo paré en la puerta, le dije, mándate a mudar, acá no. Wanda era una chica del barrio porteño de Mataderos, la hermana del medio entre dos hermanos. Era, como Vázquez, una apasionada por el rock. Luego de su relación con el baterista, que la había llevado a dejar el colegio y a terminar de cursar como alumna libre, en 2000 se había puesto de novia con un joven llamado Jorge Lechosa, con quien había tenido 2 hijos, Facundo, nacido en 2001, y Juan Manuel,
del 2004. Sin embargo, en 2006 el vínculo se había terminado y Wanda había quedado otra vez soltera. Poco antes de que empezara el juicio por la masacre de Cromañón, el 11 de enero de 2008, Wanda y Vázquez se reencontraron por casualidad. Una amiga del barrio la invitó a ir a la pileta del Parque Brown, a donde justo estaba el baterista. La tarde terminó en la casa de ella, y ya solo la muerte los separaría. La relación volvió a empezar casi desde donde la habían dejado. Intensa, apasionada, extrema. Ella ya era una mujer hecha y derecha, a cargo de 2 hijos y bien plantada en la vida. Él también tenía una hija, pero era un desastre. Cuando se volvieron a encontrar, él estaba en la ruina, señalaría tiempo después el papá de Wanda al canal TN. Ya no podía tocar con callejeros, agregó. Y ella estaba convencida de que lo iba a rescatar a Vázquez, afirmó. El baterista les decía a sus amigos que ella era el amor de su vida. Wanda decía lo mismo y pronto, quizás demasiado pronto, decidieron casarse y hasta hablaron de tener un hijo, para quien habían empezado a construir una habitación extra en la casa de mataderos que compartían. Se los veía siempre abrazados y sonrientes, siempre felices. Pero la realidad, puertas adentro, era otra. El baterista tenía un cuadro de estrés postraumático desde la masacre de Cromañón. Aseguraba que no podía estar en lugares oscuros, que se agitaba y le faltaba el aire cuando no había luz, y también que tenía flashbacks recurrentes que lo llevaban a la noche del incendio. Además, se sentía perseguido por la calle, con miedo a que lo insultaran o lo atacaran todo el tiempo. La violencia era una constante, e iba en aumento. En 2008, avanzado el año, el papá de los hijos de Wanda, Jorge Lechosa, denunció que Vázquez lo había amenazado con matarlo y con quemarle el auto. Empezaba a aparecer el fuego en las palabras del baterista. La reacción de Vázquez a esta denuncia también fue violenta. Jorge Tadei, el padre de Wanda, lo escucharía por esos días gritándole a su hija: «Hija de puta, este hijo de puta me hizo una denuncia. Vos sabés todo lo que tengo con Cromañón. Te voy a quemar, te voy a matar». Quizás como revancha, Wanda le pidió a la justicia que le prohibiera a Lechosa acercarse a sus hijos. Lo denunció el 5 de julio de 2009 por supuestas amenazas y por hechos de violencia psicológica. La violencia real, se iba extendiendo como una mancha de aceite en el agua. Gabriela Agüero, la expareja del baterista, denunció a Wanda porque supuestamente ella le había dado un cachetazo. Así, le impidió tener contacto con la hija que tenía con Vázquez. La fecha del casamiento estaba pautada para noviembre de 2009. La habían decidido en agosto, el día posterior a su absolución en el juicio por Cromañón, en un viaje que hicieron a Entre Ríos para festejar. Un mes antes de la fiesta de casamiento, Wanda apareció en la casa de sus padres y todos le notaron moretones en los brazos. «Me caí», les dijo. «Y Eduardo anda muy nervioso por el tema del casamiento. Hay que entenderlo», les dijo. Sus padres y sus hermanos se miraron en silencio. Ninguno era consciente de la profundidad de la violencia. Tampoco querían presentar denuncias que pudieran complicar innecesariamente a Vázquez, que ya tenía una causa judicial abierta por la masacre de Cromañón y podía terminar preso ante cualquier nueva acusación. Además, según su visión, Wanda siempre lo apañaba y lo justificaba, y se iba a oponer a cualquier intervención familiar. Néstor Tadei, hermano de la joven, recordaría tiempo después que una de esas tardes había llevado a sus sobrinos al club y que al volver a su casa para dejarlos, escuchó gritos. «Te voy a matar, te voy a quemar», le gritaba el baterista a Wanda. Otra vez, el fuego. Nadia Tadei, la otra hermana de Wanda, recordaría algo similar. Habían ido juntas a buscar a los chicos a la escuela y Wanda tenía puestos unos lentes oscuros. Cuando se los sacó, exhibió un ojo morado. «Me resbalé en el baño», mintió entonces Wanda. Y en el último año
usaba lentes grandes de sol y varias veces yo le he preguntado, ¿qué te pasa? Sacate los lentes. No se quería sacar los lentes y yo la he visto con moretones. Y también cuando intentaba yo decirle algo, ponía un freno, como diciendo, hasta acá. La violencia ya era un miembro más de la pareja, que en público no paraba de hacerse manifestaciones de amor ardientes. Se casaron en noviembre de 2009, apenas 3 meses después de terminado el juicio de Cromañón, en una fiesta que también tuvo momentos de tensión. Nadia Tadei recordaría tiempo después que mientras le estaba ayudando a Wanda a ponerse el vestido, Vázquez apareció para golpearle la puerta como un desaforado, para exigirle a los gritos que le dijera en qué lugar de la casa podía encontrar plantillas para ponerse. La ceremonia fue solamente civil y tuvo un festejo en el que tocó Callejeros. En lugar de ponerse alianzas, Wanda y Vázquez se tatuaron los anillos. Pero solo durarían 2 meses y 14 días casados. Aquello de hasta que la muerte los separe se haría rigurosamente cierto. Solo 4 días antes de que su vida terminara, el 6 de febrero de 2010, Wanda fue a la casa de su familia para festejar el cumpleaños de Beatriz, su mamá. La acompañaba Vázquez, a quien no paraba de abrazar. Cuando llegó su tía al festejo, Wanda le señaló a su marido con un gesto y le preguntó: «Tía, ¿viste algún matrimonio más feliz que el nuestro?». Se suponía que Vázquez estaba en un buen momento. La absolución de Callejeros en el juicio por la masacre de Cromañón le había dado ánimos a todos sus integrantes y los había impulsado a volver a tocar. El grupo había hecho un concierto para más de 15.000 personas en Mar del Plata. Había cobrado buena plata por primera vez en mucho tiempo y tenía por delante otro gran recital en Cosquín, en la provincia de Córdoba. En la tarde del 9 de febrero de 2010, 3 días después del cumpleaños de la mamá de Wanda, Callejeros ensayó durante varias horas, a partir de las 6:30 y hasta bien entrada la noche. Vázquez llegó tarde, supuestamente porque el auto de su mujer, un Volkswagen Gol rojo, andaba mal, recalentaba y lo obligaba a detenerse cada 10 cuadras. Lo hacía enojar mucho, aunque más se enojaba ella, que tenía que viajar en colectivo con sus hijos porque él disponía siempre del coche. Hernán Garibaldi, el percusionista de la banda, lo vio pálido a Vázquez aquella tarde en el ensayo y le preguntó si le había bajado la presión. La respuesta fue afirmativa. La banda intentaba encontrar el ritmo, pero no lo lograba y todo se estiraba. Vázquez no paraba de discutir por teléfono con Wanda, que estaba nerviosa por su demora en regresar a la casa familiar. En total, aquella tarde y en el comienzo de la noche, intercambiarían 27 llamadas y centenares de mensajes de texto. La joven estaba angustiada. Esa noche, mientras esperaba a su marido, llamó a su hermana Nadia en un horario inusual para ellas, a las 11 de la noche. La chica la notó angustiada, triste y resignada. Le llamó mucho la atención que le dijera que estaba en su cuarto junto a su hijo más grande, dado que Vázquez le tenía prohibido tener a los chicos allí. «¿Estás bien?», le preguntó Nadia en aquella conversación. «Algo anda mal», le respondió Wanda. «Mañana, si tenés 5 minutos, tomamos unos mates y hablamos», le propuso antes de cortar. Nunca podrían encontrarse para tener esa charla. Vázquez salió de la sala de ensayo cerca de la medianoche. A pesar de los problemas mecánicos que tenía con el auto, llevó hasta su casa al guitarrista Helio Delgado, una casa que quedaba en el barrio de Parque Patricios. Después, llevó al percusionista Garibaldi hasta su hogar, que quedaba en Tapiales. Allí se quedó un buen rato. Recién después de tomar unos mates, de escuchar música y de charlar con la mujer del percusionista, fue para su casa, ubicada en la calle Pizarro 7083, en Mataderos, a donde estaban Wanda y los 2 hijos de ella. Allí lo esperaba una discusión. Eran casi las 3 de la mañana. Vázquez entró y enseguida empezó a pelear con Wanda por el horario de su arribo.
Según contaría horas más tarde a la justicia, ella le sacó el celular en medio de la discusión y se lo quiso tirar a la pileta, una pelopincho que había en el patio de la casa. Pero quien terminó cayendo al agua intentando impedir esta situación fue él. De acuerdo con la versión del baterista, que Wanda nunca estuvo en condiciones físicas de desmentir, al principio él se reía de los reclamos de la mujer. Pero luego ella cortó la luz y lo dejó en medio de la oscuridad, esa que siempre lo hacía revivir la masacre de Cromañón. Unos minutos después, pasadas las 3 de la madrugada del 10 de febrero, ese fuego que tantas veces había mencionado Vázquez como una herramienta de odio y venganza, envolvió el cuerpo de Wanda. Un par de horas más tarde, en plena madrugada, Nadia Tadei se despertó por el ruido del timbre, que sonaba y sonaba con insistencia. Se asomó por la ventana de su departamento y vio a Vázquez y a sus 2 sobrinos parados en la vereda, en calzoncillos. Los nenes tenían entonces 5 y 9 años. Me despierto a las 4:10 de la mañana con gritos, Nadia, Nadia, el timbre a lo loco. Entonces corro a la ventana que daba para el frente y lo veo a él. Abro y me dice, te dejo a los chicos, me quemé las manos. Y hace así, me quemé las manos. Dejó a los chicos en la vereda de la casa de Nadia y se fue antes de que la tía bajara, de regreso al hospital. Quería atenderse por las quemaduras que tenía en los brazos y en las manos. Quería que lo vieran. La mamá de Wanda se enteró por teléfono a la mañana siguiente, mientras estaba yendo a renovar el registro de conducir. A su marido lo habían llamado unos minutos antes con un mensaje equivocado. Hubo un problema. Eduardo se accidentó. El hombre había ido al Santoyani y se había encontrado con otra realidad. Wanda se va a morir, le anunció a su esposa cuando la llamó para darle la noticia. No estaba lejos de la realidad. Wanda estaría internada los siguientes 11 días, primero en el Hospital Santoyani y luego en el Instituto del Quemado. Resistía como podía con el 50% del cuerpo quemado. Tenía quemaduras en el rostro, en el cuello, en el pecho y en todo el lado derecho del cuerpo, desde el brazo de ese lado hasta la cintura y el muslo. Mientras, Vázquez se presentaba como víctima ante todos. A Jorge, el papá de Wanda, le dijo, si ella se muere, pégame un tiro. El hombre le respondió que si él tenía algo que ver, se tenía que hacer cargo por primera vez en su vida de algo. Ante la justicia haría lo mismo. Las declaraciones del baterista se irían acomodando a las evidencias que irían surgiendo. Según su testimonio, había sido Wanda la que lo había atacado primero. También había sido ella la que había introducido una botella de alcohol en la escena. Y también había sido ella quien había prendido la llama que la había quemado viva. Y le agarró la botella y como que me quiso como pegar en la cabeza. Y yo estaba sentado y simplemente se la frené. Y fue ahí que como que explotó, salió la tapa y nos empapamos los dos. Una fatalidad muy grande. Y ahora me encuentro acá. Se terminó yendo. A sus 34 años, Vázquez no solo inauguraba así un auge de la tenebrosa modalidad de las mujeres prendidas a fuego, sino que marcaba también el camino de una tendencia. Hombres que pretendían hacer creer que las víctimas se habían incendiado a sí mismas. A Vázquez lo detuvieron apenas unas horas después de la internación de Wanda y enseguida aceptó ser indagado por el delito que le imputaban, tentativa de homicidio. En la indagatoria, el baterista aseguró que aquella noche, cuando estaba dejando en sus casas a sus compañeros de banda, su esposa lo había llamado exaltada. Me dijo, sos un hijo de puta, te voy a matar, me dejás y le das prioridad a tus amigos, declaró Vázquez ante el juez Eduardo Dafis Nicholson, mientras se largaba a llorar. Según Vázquez, él la había tranquilizado diciéndole que aún le faltaba dejar a otro de sus compañeros en la casa,
le había cortado la comunicación y había apagado el teléfono para no escucharla más. Después, según su declaración, lo había vuelto a encender y había notado que tenía 10 mensajes de voz. Entonces, la había llamado. «Deja todo y vení», me dijo, declaró Vázquez ante el juez. El baterista aseguró que llegó a su casa con el celular apagado, que fue a la habitación y ahí estaba Wanda, tirada boca abajo, dormitando. La petiza estaba acostada. Me vio y me dijo que ni se me ocurriera quedarme en la pieza, y me seguía discutiendo. Vio el celular arriba de la mesa y me lo agarró diciéndome que me lo iba a hacer mierda. Me lo quería revolear y tirarlo a la pileta, aseguró Vázquez. Incluso me pegó una piñita, algo que a mí me causaba gracia. Entonces, no se le ocurrió mejor idea cuando yo me iba a acostar en el futón que apagarme la luz general de la casa, relató. No hay cosa peor que a mí me puedan hacer, porque después de lo de Cromañón, me cuesta mucho estar a oscuras, declaró. De repente, en su propio relato, la víctima era Vázquez, no Wanda. El baterista siguió llorando ante el juez. Aseguró que se había sentado en el futón para prenderse un cigarrillo. Yo creo que ella agarró una botella de alcohol y que entonces empezamos a zamarrearla. Yo la quería parar, pero obviamente en el zamarreo nos tiramos líquido los dos, nos mojamos, afirmó ante el juez. Yo me sequé como pude y ahí nomás prendo un cigarro. Automáticamente se me prendieron fuego los brazos. Ella se me vino encima y no puedo decir cómo fue que los dos nos prendimos fuego, continuó Vázquez, siempre entre lágrimas. Yo no recuerdo bien. Hay un futón y una silla. Uno de los dos estaba sentado ahí. Y le dije, tomátela. Y hice esto. Y cuando tiré para atrás me prendí esta mano. Pero cuando la chispa hizo así un poquito, me hizo... ¿Me explico? Cuando tira un poquito para atrás, ahí hace... ¿Llegó a pitarlo usted para prenderlo? Sí, claro, le di una buena pitada si estaba re nervioso. Y este momento fue muy rápido. Ella me dice, pelotudo, y yo me paro y empiezo a hacer así, se me prende la otra mano, y yo no sé si ella manoteó o algo así, me empezó a pegar, y creo que ha venido con algo, pero antes de llegar, ¿cómo hizo? Así como... Ella. No, como un gas acá, como... No nos contactamos. Juro que fue como, se hizo como una bola, hizo... Y ahí se prendió ella también, que estaba con alcohol también. Según Vázquez, después de comenzado el fuego que había tomado el cuerpo de Wanda y parte de sus brazos, su esposa le dijo algo. Ella me abrazó y me decía, mi amor, es un accidente. Vamos al Hospital Santoyani. Vázquez aseguró que llevó a su esposa al hospital y que luego, por pedido de ella, volvió a su casa para buscar a los hijos y llevarlos a lo de la tía Nadia. El baterista sostuvo que no había violencia en la pareja, salvo del lado de Wanda. Ella me cagaba a gritos, a veces porque se le juntaba un montón de ropa, pero peleas normales. La petiza es calentona. Estábamos haciendo la pieza para tener un bebito. Estábamos haciendo las cosas bien. Pero yo, no por haber estado en Cromañón, le voy a andar prendiendo fuego a la gente, se delató Vázquez. Yo la amaba, agregó. Yo la amo, se corrigió. La declaración iba en contra de lo que habían señalado dos policías, el principal Maldonado y el sargento Gómez, quienes habían dicho que la médica que había recibido a Wanda en el shock room del Santoyani la había escuchado decir que su pareja la había rociado con alcohol y la había prendido fuego. Es lo que dijo Wanda cuando entró al hospital. Ella dijo textualmente, este me quiere matar o me quiso matar. Y él atrás le gritaba, esta es una loca, no le crean que es una loca. Las médicas, en cambio, no fueron tan valientes a la hora de declarar.
Solo reconocieron haber escuchado a Wanda diciendo alcohol, pucho, me quemó o me quemé. El juez Daphis Nicholson, con estas pruebas, tomaría una resolución. Escribiría en su fallo: esto que han dicho las médicas no discrepa con la versión de los hechos que presentó Vázquez. Enseguida, con este razonamiento, le dictó al baterista la falta de mérito y lo liberó en cuestión de días, el 19 de febrero, sin siquiera detenerse a esperar para ver si Wanda podía llegar a declarar. Sigue vinculado en el sentido de que no se lo ha sobreseído, que sería la otra posición. Así fue como Vázquez terminó saliendo de prisión antes de que estuviera claro el destino final de Wanda, que seguía agonizando en el hospital. Al otro día de su liberación, sin que nadie se lo impidiera, el baterista fue al hospital a verla y estuvo a solas con ella, hablándole en voz baja al oído. 24 horas más tarde, ocurrió el desenlace. El 21 de febrero, finalmente, la joven terminó muriendo. O sea, lo que ella ha fallecido es por un paro cardiorrespiratorio debido a su falla multiorgánica. No. Venía con una infección que hasta ahora la teníamos compensada y bueno, directamente los órganos, digamos que las bacterias pudieron más que directamente las defensas de Wanda, ¿no? Ella tenía solo 29 años. Estaba muerta y él estaba libre. Mientras Wanda era sepultada en el cementerio de Flores, en medio de una gran conmoción nacional, algunos medios comenzaban a preguntarse cómo era posible que Vázquez no estuviera preso. La familia, todavía en medio de una conmoción, no lograba rearmarse para luchar por justicia. Pasarían 8 meses hasta que lograran algo. Fueron de a poco juntando testigos y terminaron encontrando más de 50 que contradecían a Vázquez. Todos hablaban de su violencia contra Wanda, de sus golpes y de sus amenazas continuas. Tanto la mamá como el papá de Wanda lo habían escuchado gritarle «Te voy a quemar», y lo habían hecho en distintas oportunidades. Había pelea, había agresiones, había trompadas, había moretones. Yo mismo tuve un hecho con él en donde escuché que le decía «te voy a quemar». Los familiares conseguirían que los hijos de la víctima declararan en cámara Gesell. El más chiquito de los nenes, el que tenía 5 años al perder a su mamá, recordó entonces haberla escuchado gritar aquella noche. «Me querés matar, me querés matar». Habían sido las últimas palabras que el nene había escuchado decir a su mamá, justo después de lo que él había descrito como una serie de chancletazos. En cambio, no había escuchado ninguna discusión, nada como lo que había relatado Vázquez. Solo golpes y esos gritos. «Me querés matar». Jorge Taddei, el abuelo de los nenes, lo explicaría tiempo después en una entrevista televisiva. Recién cuando supieron que no iban a ver más a Vázquez, empezaron a soltar cosas. Los chicos le tenían terror, resaltó el papá de Wanda. El otro testimonio clave fue el del médico Marco Ferrari, residente de guardia del Hospital Santoyanni, que en un primer momento había sido pasado por alto. Wanda dijo que hubo una discusión, que Vázquez se le apareció con una botella de alcohol y un encendedor, contó el médico. «Me prendí fuego», dijo la paciente, recordó el residente. La joven había ingresado corriendo a la guardia, vestida únicamente con una bombacha, seguida de cerca por su marido. Ferrari agregó que cuando la ingresaron a la sala de trauma del Santoyanni y comenzaron a hacerle las primeras curaciones, Vázquez entró en esa sala a los gritos, increpando a su esposa. La ubicamos en la cama y empezamos a realizarle curaciones, y entonces ingresó Vázquez a los gritos. Empezó entonces a hacer un intercambio verbal con la paciente, dijo el médico. No se podía razonar con él. No hizo caso en ningún momento
a la orden de que se retirara, agregó. Y recordó que el baterista presentaba un estado de excitación como el de alguien que tiene algún tipo de sustancia encima. Según el médico, tuvieron que llamar a empleados de seguridad del hospital para que lo retiraran del salón a donde estaban intentando salvarle la vida a Wanda. Los peritos sumaron lo suyo a partir de una profunda y detallada reconstrucción del hecho. Según determinaron, Wanda estaba sentada en el futón con una pierna flexionada cuando el alcohol le cayó encima. Una llama lo encendió y el fuego empezó a expandirse sobre su cuerpo. No había existido el zamarreo. No había signos de pelea. No había gotas esparcidas al azar, sino alcohol derramado en forma tal que le había caído de los hombros hacia abajo, como en una cascada. No había una colilla de cigarrillo tirada en la escena, sino un encendedor con rastros de quemaduras, además de la tapa y el precinto de una botella de alcohol que alguien había hecho desaparecer. Lo que también había eran, en la víctima, gestos de una defensa que había resultado insuficiente ante el ataque asesino de su marido, único responsable posible de haberla bañado en alcohol y de haberla prendido fuego con un encendedor. En él, en tanto, solo había heridas en espejo a las de la víctima y un pobre intento por apagar el incendio tirándole encima una manta que cubría el futón. Entre tantas falsedades que había dicho Vázquez, estaba aquella que indicaba que Wanda se le había tirado encima para apagarle el fuego a él. Los peritos desmintieron esto. La joven no tenía quemaduras en las palmas de las manos, primera herida que sufre cualquiera que auxilia a alguien que se está incendiando. Las quemaduras las tenía en el reverso de las manos, como si se hubiera intentado cubrir de las llamas. Con todas estas pruebas, el 4 de noviembre de 2010, la justicia por fin ordenó la detención de Vázquez, 8 meses después del asesinato. Fue gracias también a que la causa tenía un nuevo magistrado a cargo, una jueza, Inés Cantizani. Eduardo Vázquez se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Pi. Recién entonces quedó preso, acusado por el homicidio agravado por el vínculo de Wanda Tadei, un delito que solo se castiga con prisión perpetua. O al menos eso se creía. Mientras esperaba el juicio oral y pedía una y otra vez la libertad, la justicia rectificó aquel primer fallo en la causa Cromañón. El 20 de abril de 2011, la Sala Tercera de la Cámara de Casación consideró que lo ocurrido aquella noche de la masacre había sido un incendio culposo y sumó a los integrantes de Callejeros a la lista de condenados, acusándolos de haber actuado con negligencia. A Vázquez le dieron entonces una condena a 6 años de cárcel, en una resolución que sería confirmada en 2012. El debate por el crimen de Wanda Tadei finalmente empezaría a principios de ese mismo 2012, el 28 de febrero. Lo conducirían los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 20, Pablo Gustavo Laufer, Luis Fernando Niño y Patricia Gabriela Mayo, y terminaría con un fallo sorprendente. En el juicio, Vázquez insistió con que Wanda se había prendido fuego accidentalmente y que él solo había intentado socorrerla. Soy un tipo humilde, sencillo, buen padre, con muchos golpes en la vida. No soy el personaje horrible y monstruoso que creó la maquinaria mediática, se defendió el baterista. Nunca le pegué a mi mujer. Todo fue un accidente. Ella me pegó con la botella de alcohol en la cabeza. Nos mojamos, prendí un cigarrillo y se me prendió fuego la mano, insistió sobre el supuesto comienzo del incendio. Enseguida volvió a victimizarse ante los jueces. Siento que no hice nada malo y que me dejaron preso por las dudas, por la actitud beligerante de la sociedad, que comenzó a levantar bandera a partir del caso de Wanda, comparándolo con otros. Sin embargo, los testimonios lo fueron demoliendo. Jorge Lechosa, la expareja de Wanda, contó que sus hijos le habían ido relatando la violencia que sufría su mamá. Uno de ellos había visto cómo Vázquez
le pegaba, la agarraba del pelo y la arrastraba hasta la calle. El otro había presenciado, también semanas antes del asesinato, cómo el baterista le golpeaba la cabeza contra la ventanilla del auto. Los chicos confirmaron todo en cámara Gesell. Incluso recordaron momentos en los que Vázquez se violentaba, rompía muebles y revoleaba los platos. El más pequeño de los hijos de Wanda dibujó ante una psicóloga un león y un ciervo, en una escena en la que el primero se comía al segundo. También dibujó 2 autos pequeños, con un monstruo rojo incendiándose adentro. Ese mismo nene, al encontrarse con su tía Nadia en la noche del ataque, le había dicho: «Mi mamá está en el hospital. Escuché ruido de chancletazos, ruido de golpes». Y el chiquito me dice: yo escuché ruido a chancletazo y que la tiró a la pileta. ¿A quién? A mi mamá. En el juicio, agregaría que aquel comentario de su sobrino la había hecho pensar, en primer lugar, en la posibilidad de que Vázquez hubiera ahogado a su hermana en la pileta. Luego había recordado un episodio anterior en el que el baterista se había prendido fuego una mano en la sala de ensayos porque estaba, en sus propias palabras, medio loquito. El fuego iba apareciendo una y otra vez. Nadia recordaría también que el acusado había obligado a su hermana a prender fuego todas las fotos que se había tomado tiempo antes, cuando estaba teñida de rubia y salía con otra pareja. También recordaría que la había obligado a recortar las fotos familiares donde aparecía su ex marido, el Lechosa. Un albañil que había trabajado en la casa de Wanda y Vázquez, Roberto Peralta, también había escuchado hablar de fuego antes de la noche del ataque. Él decía cosas como: ¿por qué no me dejas de romper las pelotas? Déjame de romper las pelotas porque si no, te agarro y te prendo fuego, declaró el testigo. Los médicos del Santoyani y los peritos terminaron por hundir a Vázquez. Entre decenas de incoherencias que había entre lo declarado por el acusado y lo ocurrido, aparecía el supuesto accidente al encender el cigarrillo. Los peritos señalaron que no había forma de que se le hubiera prendido fuego la mano y el brazo y no se le hubiera quemado en la cara, sobre la cual necesariamente debió haber tenido apoyado el cigarrillo al encenderlo. Sin dudarlo, la Fiscalía pidió prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo para Eduardo Arturo Vázquez. La defensa del baterista, en tanto, intentó probar que Wanda había sufrido una mala praxis. El abogado Eduardo Guarna destacó que, además, en la guardia, la joven solo había hablado de alcohol y de cigarrillo, pero nunca había acusado a su marido por haberla quemado. Tuvo que hacer malabares para lidiar con el testimonio del residente Marco Ferrari, el que sí había escuchado a Wanda hablando de una discusión y de un incendio que había terminado con su vida provocado por Eduardo Vázquez. El abogado defensor solo pudo plantear ante esto que el médico había declarado en forma tardía y conmovido por lo que había escuchado en los medios. El defensor concluyó su alegato diciendo: Eduardo nunca le levantó la mano a Wanda. Está preso porque apareció en los medios y no es anónimo, porque es integrante del grupo Callejeros, imputado en Cromañón, signado por un juicio todavía no resuelto de manera definitiva. Guarna agregó, como si faltara algo: ella no era dócil. Llegó a apagar la luz, cosa que a él le trae fobia, y cabe la posibilidad de que ella misma hubiera agarrado la botella, atacándolo y golpeándolo en los términos que mi cliente narra. Así, pidió la absolución de Vázquez, al entender que no había matado a Wanda ni había tenido intención de hacerlo. El 22 de junio de 2012, el tribunal dio a conocer su fallo, un extenso escrito de 222 páginas repleto de citas a juristas que hablaban de las garantías del acusado y del beneficio de la duda. En general, los jueces redactan fallos largos cuando tienen que justificar lo injustificable. Acumulan palabras cuando tienen que esconder la injusticia.
Este fue uno de esos casos. Los jueces basaron en el fallo su descripción de los hechos en el relato del propio acusado, que había variado 4 veces a lo largo del proceso. Analizaron la autopsia a partir de las preguntas que el abogado Warna, el defensor, le había hecho al forense Roberto Cohen, en busca de alternativas estrambóticas a las que señalaba la lógica para explicar las heridas. Hemos arribado a la convicción de que Wanda Tadei recibió un derrame de alcohol sentada en el futón y luego, mediante llama libre originada con el encendedor secuestrado, se produjo una deflagración de escasa duración que la lesionó gravemente, terminaron por admitir los jueces. Sin embargo, rápidamente introdujeron un elemento que ni siquiera la defensa de Vázquez había mencionado: la emoción violenta. A continuación, desarrollaron una larga catarata de citas doctrinarias de diferentes autores. Así, señalaron que era indispensable analizar las condiciones morales y psíquicas del imputado. Entre ellas, mencionaron textualmente: 1. El carácter no agresivo, sino impulsivo de Vázquez. 2. El cuadro de estrés postraumático por el que se encontraba medicado. 3. Su fobia respecto de la oscuridad. 4. La existencia de una agria discusión verbal que había culminado en franca pelea. Y 5. Su actitud inmediatamente posterior al hecho desencadenante de las lesiones mortales padecidas por la víctima, su intento de auxiliarla aún con desmedro de su integridad física y su traslado al nosocomio para procurarle asistencia. Faltó poco para que declararan héroe a Vázquez. Uno de los prohombres de la medicina legal argentina, el profesor Vicente Cabello, califica de violenta a una emoción cuando el movimiento afectivo provisto de una fuerte carga tensional altera el equilibrio psicodinámico y por ende la conducta. Escribieron a continuación los jueces Pablo Gustavo Laufer, Luis Fernando Niño y Patricia Gabriela Mayo. Así se pierde el tino, la seguridad, la reflexión y el sentido de las proporciones bajo el dominio de la impulsividad, agregaron. Quedamos a merced de los impulsos y de los automatismos. Actuamos al margen del pleno ejercicio de nuestra voluntad. El suceso es tan rápido que cuando queremos reaccionar, el hecho ya se ha consumado, escribieron los jueces. Pobre Vázquez, parecían decir los jueces. Había sido víctima de su propia ira. Los magistrados continuaron. Eugenio Zaffaroni incluía la figura del homicida que se hallaba en estado de furia sin culpa suya y sin que hubiese al mismo tiempo exclusión completa de la imputabilidad. A lo largo de más de 40 páginas habían citado a 6 penalistas argentinos y a 3 profesores universitarios españoles y chilenos que hablaban del estado de furia que, en su opinión, no impedía castigar a alguien por lo hecho, pero sí atenuar la pena por lo que definían como un trastorno mental transitorio. Estamos en condiciones de afirmar que Eduardo Vázquez actuó, en el momento del hecho, en un estado de emoción violenta, indicaron los jueces. Desde un comienzo, Vázquez reclamó que no se había tenido en cuenta su estado de shock postraumático originado en la tragedia ocurrida en el interior de Cromañón, al que se sumaba el uso indebido de drogas, agregaron los jueces, comprensivos. Luego citaron a varios peritos que habían destacado que emocionalmente él no podía tolerar que se apagara la luz. Y puntualizaron que la fallecida, Wanda Tadei, tenía una personalidad conflictiva, intolerante y fácilmente irritable. Todo era culpa de Wanda para los jueces. Lo había llamado muchas veces por teléfono, le había recriminado que volviera de madrugada, había amagado con tirarle el celular a la Pelopincho y, como si fuera poco, había apagado la luz, por lo que el pobre Vázquez no había tenido más alternativa que prenderla a fuego, según el punto de vista de los jueces. Además, según los magistrados, no podía creerse que el baterista fuera violento con ella, por 2 motivos: que había intentado salvarla después de incendiarla y por el contenido afectuoso de los mensajes de texto cruzados
hasta la propia fecha del suceso por parte del encausado. Así, en lugar de darle la prisión perpetua que merecía, los jueces Laufer, Niño y Mayo condenaron a Eduardo Vázquez a solo 18 años de prisión por el homicidio atenuado por emoción violenta de Wanda Tadei. El caso, que se había convertido en un símbolo de la violencia contra la mujer, recibía así la pena más baja posible. A estos 3 jueces ni siquiera los había conmovido el auge de mujeres incendiadas que había provocado el crimen de Wanda. Entre febrero de 2010, cuando Vázquez incendió a la joven, y diciembre de aquel 2012, otras 136 mujeres fueron quemadas en distintas ciudades de la Argentina. Al menos 58 de ellas fallecieron como consecuencia de las heridas provocadas por el fuego. En los años previos al crimen de Wanda, en cambio, los casos similares se contaban con una mano. No es que los femicidios no hubieran ocurrido antes. Lo que estaba ocurriendo era que los asesinos habían encontrado una nueva forma, aún más cruel que otras, para matar a las mujeres. Vázquez estaba envalentonado por el fallo. Regresó a su celda del penal de Seiza con una sonrisa. Y 10 días después del veredicto, fue filmado y fotografiado en un acto cultural de dudoso gusto que se hizo al aire libre en el barrio porteño de San Telmo. Si bien estaba preso, la agrupación kirchnerista Batallón Militante, integrada por detenidos que apoyaban al gobierno de Cristina Kirchner y liderada por el propio jefe del servicio penitenciario, Víctor Hortel, lo había sacado de la cárcel para que tocara tambores, bailara y cantara. Poco después se descubrió que esa no había sido la primera vez en que lo habían paseado por distintos puntos de la capital federal, en salidas transitorias de la prisión absolutamente irregulares. El escándalo fue tan grande que el jefe del servicio penitenciario tuvo que renunciar. Pero más importante aún, se pudo modificar el Código Penal. Primero, se eliminó la posibilidad de que se usara el atenuante de emoción violenta en los homicidios de mujeres. Luego, en ese mismo 2012, se introdujo en la ley argentina la figura del femicidio, que castiga con prisión perpetua a todo hombre que asesine a una mujer por odio de género. La condena a Vázquez fue apelada, y el 18 de septiembre de 2013, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación anuló el atenuante que le habían regalado en el juicio oral a Vázquez y le impuso, por fin, la prisión perpetua. No hay constancias de que la situación haya provocado en Vázquez un desborde emocional de la magnitud que se le atribuye, escribieron en ese fallo los jueces Juan Carlos Geminiani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. No surge siquiera del relato del propio imputado ni fue sugerido por su defensa, agregaron en relación a la supuesta emoción violenta. La idea misma de un arrebato psicológico capaz de reducir la capacidad de Vázquez de controlar sus acciones resulta contradictoria con su conducta, sentenciaron. Enseguida, destrozaron la valoración de los mensajes de texto que había hecho el Tribunal de Juicio, entre duras críticas. La sentencia omitió toda valoración de los testimonios de las personas cercanas al núcleo íntimo de la pareja Vázquez-Tadei, señalaron en casación. Los testimonios dan cuenta de episodios de violencia contra Wanda Tadei que son anteriores a los hechos aquí juzgados y que sugieren que estos no fueron producto de un desborde emocional de una persona impulsiva, sino que están inscriptos en una relación que, lejos del idilio tenido por acreditado en la sentencia, estaba asignada por el maltrato físico de Vázquez hacia Wanda Tadei, concluyeron los magistrados de casación. La perpetua quedó firme también en la Corte Suprema, aunque los jueces que se la habían intentado ahorrar en el juicio oral no recibieron ningún tipo de sanción. Los padres de Wanda, mientras, se convirtieron en luchadores contra la violencia de género, contra la violencia ejercida contra las mujeres. Comenzaron a recorrer el país dando charlas, en una misión que los obligaba a revivir una y otra vez lo ocurrido con su hija. En ese tiempo,
Hacia 2013, el flamante Papa Francisco llamó a Jorge Taddei y le hizo llegar su apoyo. Insólitamente, en paralelo, el mismo Papa Francisco llamó al penal de Ezeiza y, el sábado 29 de junio de aquel 2013, le dio al baterista un mensaje de acompañamiento y, textualmente, todo el ánimo para que no decayera durante su estancia en prisión. El apoyo y los beneficios para el femicida más famoso de la Argentina, quizás derivados de su militancia política, no habían terminado. El 19 de junio de 2018, el ex baterista de Callejeros pidió permiso a la justicia, y lo obtuvo, para casarse en la cárcel con Albana, una ex vecina con la que se había reencontrado en el penal, a donde ella también cumplía una condena. En una carta que publicó en sus redes sociales, Vázquez relató: «Me reencontré con Albana, mi compañera en la actualidad, con quien nos conocemos del barrio cuando éramos adolescentes y con quien vivimos momentos de esos que no se olvidan y que tanto ella como yo guardamos por siempre». Enseguida agregaba la carta: «Hoy la vida nos encuentra a ambos presos por errores cometidos en el pasado, pero esto no nos limitó para amarnos, elegirnos de nuevo hoy para construir un proyecto de vida y de familia juntos. Hoy confiamos, creemos y lo concretamos ante el sagrado acto que significa el matrimonio», agregó. Consultado por los periodistas, Jorge Taddei le deseó suerte a la nueva esposa de Vázquez. Le pidió también a la mujer que se cuide y dijo: «Este tipo de violentos no tiene retorno». Además agregó que no tenía inconvenientes con que el asesino de su hija retomara y rehiciera su vida, siempre y cuando cumpliera los 35 años de prisión efectiva en la cárcel. El papá de Wanda había logrado que se unificaran en ese número, 35 años, las condenas que tenía Vázquez sobre su cabeza, la que le habían dictado por el femicidio, la de Cromañón y una tercera que le habían impuesto por el cultivo de marihuana en la casa donde había ocurrido el crimen. Sin embargo, la justicia no estaría tan de acuerdo con hacer cumplir la pena, o por lo menos no hacerla cumplir tan duramente. En febrero de 2021, Valentina Vázquez, la hija que el baterista de Callejeros había tenido con una pareja anterior a Wanda, le pidió a la justicia que autorizara a su papá a salir de la cárcel para ir a su fiesta de 15 años. La chica grabó un video en sus redes sociales donde explicó el porqué del pedido y donde aseguró que, pese a lo ocurrido, seguía eligiendo a su papá. Yo soy Valentina Vázquez, hija de Eduardo Vázquez y de Gabriela Agüero. Yo desde siempre me vinculo con mi papá y viajo 2 veces al año a visitarlo, ya que yo vivo lejos. Este año coincide con mis 15 y el juez me otorgó el derecho a mí de pasarla con él, dejándolo salir del penal de donde él está cumpliendo su condena, ya que por la pandemia no está permitido pasarla ahí. Y a pesar de todo lo sucedido, yo lo sigo eligiendo y lo voy a seguir eligiendo siempre como mi papá. Conmovido, el juez de ejecución Axel López le dio la autorización a Vázquez, que así pudo salir de la cárcel de Ezeiza por un día, el sábado 27 de febrero de 2021, para ir a la casa de Tapiales, en La Matanza, a donde su hija estaba haciendo la fiesta de cumpleaños. El lugar quedaba a solo 15 cuadras de la casa donde estaba viviendo entonces el papá de Wanda. Axel López no es cualquier juez. Es un magistrado ultragarantista, discípulo de Eugenio Zaffaroni, que en 2015 fue sometido a un jury de destitución porque algunas de sus decisiones habían derivado en asesinatos de mujeres. Había liberado a un violador que, durante una salida de prisión, asesinó a la joven Soledad Barnia en su casa de Caballito. Luego había dejado salir de prisión a un condenado por 4 violaciones que, 2 semanas más tarde, había intentado violar y había matado a Tatiana Colotsier. En ese proceso disciplinario, Axel López fue defendido por el propio Eugenio Zaffaroni,
que logró que lo absolvieran y que lo mantuvieran como juez de ejecución. Por eso, Axel López había quedado en condiciones de facilitarle a Eduardo Vázquez la salida de la cárcel para ir al cumpleaños de 15 de su hija. Pero el juez no se detuvo allí. A partir de 2021, el baterista de Callejeros comenzó a pedirle que lo incluyera en el llamado periodo de prueba o de autogobierno, el paso previo para salir de la cárcel, un paso que ya de por sí es de una situación más cómoda y relajada, con menos controles que cuando se está en el cumplimiento habitual de la condena. Axel López rechazó el pedido 3 veces, pero en 2025 Vázquez reiteró la solicitud. El magistrado le pidió entonces al servicio penitenciario su opinión. La respuesta fue negativa. No se han detectado cambios significativos en la forma de pensar de Vázquez, señalaron los penitenciarios, y destacaron que le faltaban incorporar factores positivos. El juez insistió, le pidió su opinión a la Fiscalía y la respuesta fue que la solicitud del preso debía ser rechazada porque, literalmente, no cumple los objetivos del programa de tratamiento. Aparecían 2 obstáculos centrales al pedido de Vázquez. Primero, el poco tiempo transcurrido desde su detención. Segundo, que el baterista jamás había demostrado arrepentimiento. Ni siquiera había admitido haber cometido el asesinato de Wanda. Para intentar salvar esto, Vázquez le envió una carta al papá de Wanda, pero ni allí reconocía haberla matado. Sin embargo, el juez Axel López estaba decidido. El 19 de septiembre de 2025 dictó una resolución en la que valora positivamente que Vázquez había participado en el programa de tratamiento para agresores de violencia de género y en otros 2 programas similares. También tomó en esta resolución una pericia que había hecho su propia defensa, una pericia que dice que el baterista reconoce su responsabilidad en los hechos por los que está condenado y que dice también que el baterista tiene una capacidad de autocrítica progresiva. A pesar de que las pericias oficiales no decían esto y solo lo señalaba una perito contratada por su defensa, Axel López le concedió a Vázquez la posibilidad de comenzar el camino hacia su libertad. El padre de Wanda se enteró de esto por los medios, una vez más, y tuvo que volver a salir a hablar con la prensa para pedir, una vez más, que alguien lo escuche y que Vázquez cumpla algunos años más en la cárcel. No solo por Wanda, sino por el mensaje nefasto que da a los violentos un trato tan benévolo con un asesino tan cruel. ¿Qué impacto social le da a las centenares de víctimas de femicidio? ¿Qué impacto tiene esta decisión del juez sobre las mujeres argentinas que cada 8 minutos están sufriendo una violencia física? Bueno, es ¿Qué por impacto eso, tiene por eso con toda la lucha que está librando el movimiento de mujeres contra la violencia hacia la mujer? Es espantoso. Ni para Jorge Tadei, ni para quienes seguimos la causa, los beneficios para Eduardo Vázquez son casuales. El papá de Wanda todavía recuerda que cuando empezaron los pedidos del asesino para salir de la cárcel, allá por 2021, el Papa Francisco volvió a llamarlo para intentar ablandar su corazón. Si uno escucha a Vázquez, es su corazón el que nunca se ablandó. En una entrevista aseguró: yo estoy en las 3 categorías: condenado, víctima y sobreviviente. Por eso no encuentro culpables, pero sí responsabilidades en los actores que se esconden detrás de las abstracciones como la corrupción, las miserias humanas, la política, los intereses, todas cuestiones que no se vinculan ni por casualidad con una banda de música, aseguró, mezclando la situación de los integrantes de Callejeros con la propia en relación al crimen de Wanda Tadei. A Vázquez le faltó citar una categoría, la de militante político que consigue apoyos impensados
para eludir las responsabilidades por lo que hizo. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si quieres saber cuándo aparece cada nuevo episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube.